Así que vamos a orar en esta mañana, antes de comenzar a seguir compartiendo la palabra del Señor en Mateo 8. Eterno Padre, queremos darte gracias porque estamos delante de tu presencia y queremos agradecerte porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario por todos y cada uno de los que estamos aquí. Gracias porque nos pasaste de la muerte a la vida y, Señor, has puesto eternidad en nuestro corazón y sabemos que la vida no se acaba aquí, que un día nos presentaremos delante de tu presencia. El tiempo que nos tengas en esta tierra, ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, a ser oidores no olvidadizos de tu palabra y a dar testimonio a este mundo que se pierde y que muchas almas puedan venir al arrepentimiento, Señor, y oramos por aquellos que han de ser salvos. Señor, gracias por cada familia aquí representada en esta mañana, cada joven, niño, anciano, matrimonio, Señor, todos y cada uno de mis hermanos, aún por los que no han podido venir o los que están en sus casas por cualquier otro motivo. Los bendecimos desde aquí en el nombre de Jesús y te damos gracias, porque ahora, Señor, queremos estar atentos a tu palabra y poner por obra aquello que, Señor, que tú quieras decir a cada uno de nuestros corazones. Nosotros simplemente somos instrumentos en tus manos. Queremos que tú te lleves todo el protagonismo y queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a irnos a Mateo, al capítulo 8, y los versículos son desde el 23, creo, hasta el 27, si mal no recuerdo. Es que estoy rebobinando, porque lo tengo del principio. Capítulo 8 de Mateo, versículos del 23 al 27. Y antes de leerlo, nos ponemos en situación para que sepamos dónde estamos. Sabemos que después de aquel sermón, Jesús baja del monte, hace 3 milagros, el leproso, posteriormente el siervo del centurión, la suegra de Pedro, que fue de lo que hablamos la semana pasada, y después le trajeron multitudes de personas oprimidas por el diablo, por enfermedades, y acabó el día, lógicamente, agotado. Pero al día siguiente, pues el Señor entró en la barca y pasó al otro lado. Podrían haber ido andando tranquilamente, se podía haber rodeado el lago de Galilea, que tampoco es tan grande. Pero él tenía que dar una lección de fe. Él sabía, lógicamente, Dios como omnisciente todo lo sabe, y sabía de esa tormenta que se iba a originar allí, y quería darles una lección. Así que vamos a comenzar a leer estos textos. Dice así la palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este texto se ha leído, se ha ultraleído, y lo conocemos, e incluso sabemos la lección que sacamos de aquí. En medio de la tormenta, la barca representa nuestro peregrinaje por la vida, y en nuestro peregrinaje surgirán tormentas, pero si Jesús va en la barca, estamos tranquilos. Esa lección la tenemos aprendida años ya. Pero bueno, como estamos de forma sistemática estudiando la palabra, y la palabra es insondable, y por mucho que escarbemos, siempre vamos a encontrar algo más, pues que el Señor nos ayude en esta mañana a entender estos textos y a explicarlos, pues quizás desde otra perspectiva. Así que con esta lectura iniciamos otra sesión de milagros que el Señor va a seguir haciendo a lo largo de este capítulo 8. Y empieza, lógicamente, hasta ahora han sido sanidades, milagros físicos, pero ahora ya entra en otro ámbito, en el ámbito de la naturaleza, de su propia creación. Y la misma creación le obedece al Creador, lógicamente. Dijimos la semana pasada que el propósito de este apóstol, de Mateo, que es donde estamos estudiando, es demostrar a lo largo de todo su libro, o de toda su epístola, su carta, que Jesucristo es el Mesías. Eso es lo que pretende, Y la semana pasada lo dijimos y leímos un texto en Isaías 53:4. Isaías 53:4, que se ha leído. Dice así: ciertamente, relacionado con la sanidad, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese versículo lo leímos la semana pasada para ver
cómo se relacionan las sanidades que el Señor ha hecho con esta profecía de Isaías 700 años antes de que el Mesías haría milagros, el ungido, el enviado de Dios. Jesús calma la tempestad. Es como si tuviéramos que ponerle título a la exposición esta mañana: Jesús calma la tempestad. Y calma todas las tempestades, y ha calmado tempestades en nuestra vida pues desde que lo conocimos, y las que todavía tienen que venir, porque no sabemos ni cuándo se avecina una tormenta, y menos en el mar de Galilea. Yo he tenido el privilegio, junto con algunos hermanos, de estar varias veces en el mar de Galilea, y yo siempre le decía al que llevaba la barca: oye, como aquí aparezca la tormenta de Mateo 8, ¿qué hacemos? Decía: no, aquí los lugareños de aquí de Israel ya sabemos cuándo se avecina tormenta. Y ahora vamos a hacer, porque no todo es hablar de la palabra desde el punto de vista espiritual, sino también geográfico, vamos a ver por qué se origina un viento y cómo se originan los vientos en aquel lugar. El Señor lo sabía. El Señor lo sabía y por eso no marchó andando con sus discípulos, los montó en la barca para probar su fe. Leemos en los pasajes anteriores, antes de comenzar con el 23, cuando termina de sanar a la suegra de Pedro en el versículo 17, desde el 18 al 22, parece que lo hemos saltado. No lo hemos saltado, los leemos ahora. Versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado del mar de Galilea. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, déjame que los muertos entierren a sus muertos. Lo que quiere decir es que se embarcó juntamente con sus discípulos en el mar de Galilea, que está mal dicho, mar de Galilea, porque el mar de Galilea no es un mar propiamente dicho. Hay otro texto en Marcos, en el capítulo 4 y versículo 36. Quiero que sepáis que es hermoso poder estudiar. Si queréis estudiar un pasaje, cogéis Mateo, Marcos y Lucas. Se le llama sinóptico. Bueno, eso es un nombre muy raro, pero óptico, suena de vista, ¿verdad? Y sinóptico, quiere decir que son evangelios paralelos, que cuentan la misma historia, unos con más detalle y otros con menos detalle. Si leemos la historia en los tres evangelios, enriquecemos y podemos entender el pasaje. Es simplemente por eso. En este pasaje de Marcos, que es paralelo al de Mateo, pues hay otra variante. Dice que otras barcas le siguieron, no solamente Jesús, sino había más barcas. Y despidiendo a la multitud, con la que había estado todo el día, predicando, hablando, sanando, la despidió a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, dice Marcos 4:36. Y ahora vamos a presentar el escenario, porque el escenario donde ocurre este milagro creo que es interesante. Y vamos a hacer una descripción, vamos a dar una pequeña lección de geografía. Y así podemos entender qué ocurrió en aquel lugar y el origen de esa tormenta. Bien, tiene lugar en el mar de Galilea, que tiene 20 kilómetros de largo por 14 de ancho. Si multiplicamos 280 kilómetros cuadrados, anchos de norte a sur y de este a oeste. Esas son las dimensiones que tiene el mar de Galilea. Por lo tanto, es pequeño y realmente no es un mar, es un lago. Es un lago. El río Jordán, mar de Galilea, y después van a desembocar al mar Muerto. Los que estamos ahí sabemos de qué estamos hablando. ¿Y dónde se encuentra? En una falla. Una falla es un salto del terreno. Estamos hablando de geografía, he dicho. Cuando hay un movimiento sísmico, precisamente se debe porque las placas tectónicas, la corteza terrestre se resquebraja y el mar de Galilea está a 200 metros bajo el nivel del mar. El mar Muerto más profundo todavía. El clima es muy templado en aquella zona. Por eso Lucas, que es el gentil de los escritores, que no es el judío, él había viajado mucho y había visto mares. Decía: hombre, yo sé lo que es el mar Mediterráneo, esto es un charquillo en comparación. Pero él, como tenía ese punto de comparación, por eso es bueno leer los distintos libros del Nuevo Testamento, los sinópticos, él le dice literalmente, le dice lago. Él no le dice mar, le dice lago. Lucas, cuando habla de este episodio, dice: Jesús estaba en el lago de Galilea. No lo mismo un lago que el mar, lógicamente, pero no. Estos hasta ahora no estamos trayendo ninguna enseñanza espiritual, simplemente ubicarnos para el milagro.
ubicarnos para la enseñanza espiritual. Simplemente lo que estoy haciendo. Bien, pues el Valle del Jordán ocupa una profunda falla. La palabra falla no es la fiesta de Valencia, Falla es una hendidura en el terreno por rotura de la corteza terrestre o placas tectónicas, dicho de una manera un poquito más culta y más académica. Y el mar de Galilea, pues forma parte de esa hendidura en el terreno y, como he dicho, está a 210 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con? Pues tiene que ver con la tormenta. La ubicación de ese lago tiene que ver con la tormenta, y mucho. El clima es templado, es benigno en aquel lugar. Pero no es tan apacible como se presenta a primera vista. En cuestión de 15 a 20 minutos, la calma se puede convertir en una repentina tormenta. Lógicamente, si alguien viaja allí y en ese momento que te quiere dar una vueltecita por el mar de Galilea hay tormenta, lógicamente los barqueros no van a salir a darte la vuelta porque allí el mar es bravo. El lago, perdón, es bravo si la tormenta se mueve. ¿A qué se debe? Aquí al oeste, bueno, este sería vuestro este, sí. Este es mi este, vuestro este, el oeste, al oeste. Hay colinas, hay muchas colinas al oeste de ese lago, con valles, barrancos, y cuando sopla el viento frío del oeste, estos valles, pues hace como abanico, ahí se condensa todo el viento y después sopla contra el mar de una forma muy potente, y entonces en cuestión de 15-20 minutos se puede desatar una tormenta. Yo lo pregunté allí y me dijeron que sí. Bueno, ¿y cómo lo sabéis? Bueno, ellos ya me imagino que entenderán la climatología, estamos hablando de hace 2000 años. Yo lo que sí puedo deciros es que todavía no he vivido una tormenta, ni quiero, en este mar ni en ningún otro. Así que las tormentas del mar de Galilea se producen repentinas y violentamente, de la misma manera que las tormentas en nuestra vida se producen repentinamente y sin avisar. Una llamada telefónica puede cambiar el estado anímico de una persona. Le comunico que tal familiar que ha tenido un accidente o se encuentra ingresado. ¡Ras! Y ya te cambia, ¿verdad? Ya ha llegado la tormenta. Y ya te cambia radicalmente, empieza a recolocarte las prioridades de tu vida. ¿Cómo cambian las prioridades en nuestra vida cuando viene una tormenta, ¿verdad? Cuando viene un problema. Mientras que todo parece que va bien, tenemos las prioridades a nuestro antojo. Pero cuando llega la tormenta, ya cada prioridad se reubica en su lugar correspondiente. Y entonces entendemos que en primer lugar debe de estar siempre el Señor. A veces le tenemos el segundo, ¿verdad? O el tercero, y hay otras cosillas que a lo mejor nos llaman más la atención, pero el Señor siempre en primer lugar. Y era la lección que quería dar. Son pasajes muy sencillos, pero bueno, está bien que en esta mañana compartamos la sencillez que se encuentra en la palabra del Señor. Y esta tormenta en lo natural, que aterrorizó a los discípulos, y también vamos a ver cómo también hubo una tormenta parecida cuando Jonás, otra tormenta. Pues esto es lo que literalmente pasó en los versículos que hemos leído. Tratando de cruzar al otro lado, de repente se levantó una tormenta que amenazaba destruir la embarcación donde iba Jesús y el resto. Vuelvo a releer en el capítulo 8, versículos del 23 al 25. Hasta el 25. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Los otros dos versículos los leeremos más adelante. Bien. Siempre introduzco alguna palabra griega, pero es para entender el significado, no es por otra cosa. En el griego original, en el que encontramos estos textos, la palabra que se usa para describir la tempestad es seismos, y de ahí viene la palabra seísmo, temblor, movimiento, impetuoso, seísmo. Pero dice gran tormenta, dice megaseísmos, mega. ¿Qué es un mega? Algo grande. ¿Qué es un micro? Algo pequeño. Una gran tormenta, una inmensa tormenta, un inmenso seísmo. No fue una tormenta cualquiera, fue una tormenta muy especial. Y hay tormentas en nuestra vida, algunas más leves, otras más graves, otras de las que pensamos que no vamos a salir nunca. Pero hay muchas alabanzas que cantamos, dice que después, y incluso el refranero español, que es tan rico, que dice que después de la tormenta siempre viene la calma. La calma. Pero eso se nos olvida cuando estamos en la tormenta. Cuando estamos en la tormenta nada más que vemos tormenta.
Es como cuando nos afanamos en querer tener problemas a la fuerza y nos acercamos a un árbol y ponemos los ojos delante de una hoja y solo vemos la hoja. Y el Señor dice, retírate de la hoja. ¿Para qué? Para que veas las ramas. Sigue retirándote. ¿Para qué? Para que veas los árboles. Sigue retirándote. ¿Para qué? Para ver el bosque. Y que veamos que esta vida no solamente es una hoja, mi problema, mi problema, mi problema, mi problema. Que hay un gran bosque. Que hay variedad. Y que sepamos que el Señor tiene un propósito con cada una de nuestras vidas, a pesar de estos seísmos tan grandes o estas tormentas que van a venir a nuestra vida. Seguimos hacia adelante. Por tanto, vamos a empezar a sacar enseñanzas de estos textos. Podemos entender la magnitud de aquella tormenta, la cual de manera súbita, de repente, de pronto, se había presentado allí en el mar de Galilea, que parecía que la barca se iba a hundir. Por eso Mateo señala en estos textos que hemos leído, un trocito, no hace falta leerlo, las olas cubrían la barca. No quiere decir que la cubrían, que no que si la cubrían habría estado debajo, que era tanto el oleaje y el agua que entraba dentro de la barca que parecía que las olas cubrían la barca. Sin embargo, Marcos 4:37, en el siguiente versículo, dice, pero se levantó una gran tempestad, un megaseísmo de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, se llenaba, anegar, llenarse de agua, es lo que quiere decir el verbo anegar. Bien, pues vamos a encontrar un paralelismo en el Antiguo Testamento, en el libro precisamente de Jonás. Vamos a ir buscando en Jonás capítulo 1, versículos 4 y 5 y después el 13. Encontramos otra historia de marineros, similar, parecida, que se vieron atrapados por una terrible tormenta, igual que los discípulos. ¿Qué hacía Jesús durante la tormenta? Iba a estar yo durmiendo durante una tormenta, vamos, ni de broma. No me duermo en un avión, pues por miedo me voy a dormir en un barco, con lo que se mueve eso. Ya en Barcelona una vez me subí en una embarcación pesquera, me bajé abajo a dormir como Jonás y yo no podía dormir. Del mareo que tenía, que era imposible. Tenía que salir a cubierta, si no, vomitaba. Pero Jonás no, Jonás estaba plácidamente dormido. Pero dice, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Ahora estamos en el Antiguo Testamento. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Qué suerte! Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Posiblemente, pues, los discípulos de Jesús, de la misma forma que los marineros de aquí, de esta historia de Jonás, pues lucharían por estabilizar la nave. No tenemos que olvidar que los discípulos, la mayoría de ellos, eran pescadores, experimentados en el mar, pero la tormenta era tan grande que todos los esfuerzos que hicieron fracasaron, exactamente igual que los marineros del Antiguo Testamento. Cuando viene una tormenta, lo primero es que queremos en nuestra fuerza salir del problema y empujamos puertas que no se abren, y si no se abren las forzamos. Y a veces no hay que forzar las puertas, hay que dejar que las puertas se abran solas. Pero bueno, somos así, somos humanos, llega el problema y queremos nosotros poner la solución rápidamente. Queremos enderezar nuestra barca. Y está bien, pero no funciona así. No funciona así. Lo hemos intentado tantas veces y no enderezamos la barca y la tormenta sigue y sigue y sigue. Quizá es que se nos ha olvidado que dentro de la barca con nosotros está Jesús y tenemos que pedir a Él ayuda para que esa tormenta amaine. Curiosamente, pues podríamos encontrar, como he dicho, un paralelismo entre la historia de Jonás. Los marineros exactamente igual que los discípulos afligidos, luchan con la nave y demás. Pero la Escritura dice que Jonás también dormía y Jesús también dormía. Entonces fue cuando los discípulos, dice la palabra del Señor, entraron en pánico. Yo no sé si a tu vida ha venido algún problema que te ha hecho meterte en pánico. Cada uno somos como somos. Hay gente más fuerte y gente más sensible, porque no somos iguales. Aquí cada uno es distinto. Hay personas que entran en pánico y otros que no.
Yo vi a Encarna cuando le ingresaron en urgencias que le iban a operar de una cosa muy grave y entró cantando y riendo. Y yo cuando entré en el quirófano pues me tuvieron así que anestesiar sin que me dieran cuenta. Soy más miedoso, lo reconozco. ¿Y qué? Cada uno es como es. Y ellos entraron en pánico porque había una situación real en la que podían morir. Y el ser humano ante una situación pues puede sentir, como estos discípulos sintieron, pánico. Ahora no hace falta buscar, ahora voy a hacer esto que he dicho, de encontrar este mismo pasaje en los tres evangelios, pero frases muy corticas. Por ejemplo, en Mateo dice que los discípulos dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Marcos lo cuenta así: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y después tenemos a Lucas: Maestro, maestro, que perecemos. ¿Os dais cuenta? Se cuenta la misma historia, pero cada uno hace hincapié, Eso, puse el ejemplo la semana pasada. Si vamos a ver la misma película y vamos subiendo aquí contándola, cada uno la cuenta dando detalles distintos. El Señor respetó la humanidad del Espíritu Santo cuando transmitió su palabra. Lógicamente su palabra está inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres que fueron inspirados. Y transmitieron las verdades y la historia con distintos detalles. Y esto es hermoso, porque podemos entender mejor la historia que aquí se cuenta. Sea como sea, aquellos discípulos estarían dando gritos y estarían intentando en sus fuerzas, lógicamente, pero como vieron que no podían, le interrumpieron el sueño a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? En la popa del barco, con la cabeza en un cabezal, durmiendo. ¿Por qué? Pues porque estaría cansado. No porque era perezoso, sino porque estaría súper cansado de la labor, del trabajo que llevaba durante su ministerio. Fíjate si estaba cansado que ni se enteró de que las olas anegaban el barco, la tormenta, el ruido, los rayos, los truenos, el movimiento de la nave, y él dormía tranquilamente. Esta es la situación a veces. Nosotros llenos de pánico y Jesús tan tranquilo. A mí me da una rabia cuando ante una situación hay personas tranquilas y yo me pongo nervioso y yo quisiera ser así. Yo quisiera ser así de tranquilo, pero cada uno es cada uno, como dice el refrán. Pero Jesús calma la tempestad. Leemos los dos siguientes versículos, el 26 y el 27 del capítulo 8. Cuando le decían: Maestro, que perecemos, ayúdanos, sálvanos, en los distintos evangelios, él les dijo, respondió ante ese clamor: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora hemos completado los 4 versículos que leímos al principio. Bien, pues mientras ocurría este caos, esta tormenta, pues lógicamente los discípulos pues pensaban que había llegado el fin, que había llegado la hora de su fin, porque volvemos a ubicar a Jesús. Jesús estaba en la popa, dormido, y el evangelista Marcos lo aclara. En Marcos 4:38, que no lo dice Mateo, dice: y él estaba en la popa. Eso en Mateo no lo hemos leído, Marcos lo dice, ubica a Jesús. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Otro detalle a incluir. Es interesante saber estas cositas. El tiempo usado en el original describe a Jesús pacíficamente dormido. O sea, no voy a empezar ahora con palabras griegas, pero cuando dice que estaba en la popa durmiendo, el verbo que se usa en griego, en un tiempo que se llama aoristo, bueno, que no existe en español, dice dormir pacíficamente. Dormir pacíficamente. No estaba durmiendo de cualquier manera, estaba durmiendo más tranquilo que unas Pascuas. Y el resto pegando gritos porque el barco se hundía. Y esto nos ofrece un cuadro de enseñanza espiritual que contrasta con la escena de los abatidos. Abatidos los discípulos, el dormir plácidamente de Jesús. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos hablando de Jesús. Toda su confianza en el Padre. Él era el mismo Dios encarnado. Jesús había trabajado arduamente: sermón del monte, curación del leproso, del siervo del centurión, de la suegra de Pedro, sanidades, milagros, liberaciones de malos espíritus. Y estaba muy cansado, ya que no olvidemos que él era verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es difícil de entender. Era un hombre, por eso se cansaba, pero también era Dios, porque le obedeció la misma creación que él llevó a cabo, porque Jesús es Dios. Y creando, sea la luz, él estaba, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no le va a obedecer
la creación al Creador en algunos salmos, esto se explica y se especifica, pero hoy no tenemos tiempo. Además, a Jesús no le era difícil quedarse profundamente dormido, como he dicho, porque era una persona que trabajaba y además tenía toda la confianza en el Padre Celestial. Tenía toda la confianza puesta en el Padre. ¿Quién no conoce el salmo que tenemos a los pies de la cama muchos creyentes? En paz me acostaré, ¿verdad? Y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Dice eso, ¿verdad? Sí. Ese salmo, en paz me acostaré. Y a veces no nos acostamos en paz, nos acostamos a la 1 y empezamos a dar vueltas y vamos viendo el reloj, las 1:30, las 2 menos cuarto, las 2 y cuarto, las 2 y media. No hay paz. No lo digo por nadie, lo digo por mí mismo. No hay paz. Y damos más vueltas que una peonza dentro de la cama. Jesús tenía depositada toda su confianza en el Padre y él sí podía dormir tranquilamente. Ni el rugido del viento, ni la embestida de las olas, y ni siquiera el balanceo del barco continuo lo despertó. Estaba profundamente dormido, como he dicho. Así que esto es un verdadero ejemplo, otra enseñanza espiritual. Cuando tenemos fe, la paz nos acompaña aún en medio de malas situaciones, o de las peores situaciones. Esta es una situación mala. Repito, cuando tenemos fe, la paz, esa paz, no la paz de Dios, que la Biblia la describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no hay quien la entienda. ¿Cómo es posible que tú, después de haberte ocurrido esto, estés tan tranquilo? No, es que la paz de Dios está conmigo. Y eso el mundo no puede entenderlo. Quieren a lo mejor vernos chillar en situaciones. No lo entiendo. Y a veces pensamos, ojalá no viviera esa situación porque no podrías soportarlo, pero igual llega esa situación y a lo mejor sí, porque esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en cada uno de los creyentes. Y Dios nos hace estar calmos en momentos de desdicha. Hombre, no quiere decir que nos vamos a tomar a guasa una situación grave en nuestra vida, por supuesto. Lamentamos, lloramos, sufrimos, porque hay situaciones muy, muy dolorosas que vienen a nuestra vida. Bien, en la historia de Jonás vamos a entender algo. Los marineros despiertan a Jonás y al echar suertes se dan cuenta que la tormenta se debía a la presencia del profeta en su barco. Y fue allí donde les declaró que huía del Señor. ¿Dónde le había mandado el Señor? A Nínive. Pero él, ¿qué hizo? Desobedeciendo al Señor, venía para acá. Y igual venía para acá, para Cartagena, iba para Tarsis, a España. Y en lugar de ir para allá, cogió una nave en sentido contrario. Y ellos le preguntaron qué podían hacer para remediar esa situación. Y vamos a leerlo en Jonás capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice lo siguiente: y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, pues tomadme y echadme al mar. Porque él sabía que había desobedecido a Dios y no merecía estar en esa nave porque estaba en el camino contrario. Prefiero la muerte que desobedecer a Dios. Echarme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Sin embargo, esta opción no les pareció bien. No les pareció bien a los marineros. Él estaba dando la respuesta de su salvación. Y cuando damos respuesta a la salvación del hombre, muchos pasan, no hacen ni caso y quieren seguir en sus fuerzas, quieren controlar la barca de su vida y nunca van a poder. Esto les pasó a estos marineros. ¿Qué hacemos para poder salvarnos? Muy sencillo. Yo doy mi vida por vosotros, el paralelismo que siempre tiene la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, doy mi vida para que vosotros os salvéis. Tan sencillo. Cuando predicamos el Evangelio de salvación, nadie cree porque el Evangelio es muy sencillo. Por eso la gente quiere basar la salvación en las obras, porque yo me lo merezco y necesitamos, una vez que lleguemos arriba, decir, estoy aquí por mis méritos, y los méritos no son nuestros, los méritos son de Cristo. Esto es tan difícil para el orgullo humano entenderlo. Por eso queremos hacer muchas buenas obras para ganar el cielo, y eso no puede ser. El cielo no se gana con obras, el cielo lo ganó Cristo para nosotros en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que una vez que depositamos la fe en Él, esa fe produce obras. Las obras no van a producir fe, pero la fe sí produce obras. Porque por obras, el Che Guevara, claro que tenía buenas obras para liberar, pero a base de tiros.
Cuidadito, que las obras no te llevan a la fe, pero la fe sí te llevan a las obras. Y ahí nos podemos confundir entre fe y obras, pero esto sería también, como digo, otro tema que da para mucho. Seguimos leyendo, estamos en Jonás otra vez, creo, ¿no? Sí. A ver, sí, Jonás 1:13, dice la Biblia. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, después de haber escuchado la solución. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. En sus fuerzas seguían. Jonás le había dado la solución. Cristo ha dado la solución. El que cree en mí, pero como dicen las Escrituras, no como te ha contado cualquier religión. El que cree en mí, como dicen las Escrituras. Aunque ese texto lo he sacado un poco de contexto porque es cuando dice, por su interior, Juan 7:38, correrán ríos de agua viva. Bien, pues muchas personas, yo el primero, somos como estos marineros, a los cuales, cuando se les ofrece el camino de la salvación, deciden seguir esforzándose por resolver sus problemas por sus propias fuerzas, aún en las peores situaciones de la vida. A mí empezaron a predicarme con 18, 19, 20, y a los 21 parece que medio entendí algo. No, esto no puede ser tan fácil, creer y ya está, pero yo tendré que hacer algo, eso es muy humano, tendré que hacer algo, creer y ya está, no tengo que hacer nada más. Es como si, no sé, si la fe se vendiera y tuviéramos que comprarla. Es que es un regalo, por gracia, favor inmerecido de Dios, soy salvo por medio de la fe. No por obra, para que nadie se gloríe diciendo yo me la he ganado. No, nosotros no nos ganamos la salvación. Esta frase está mal dicha. Esta persona tiene la gloria a ganar. Eso se dice mucho en el contexto, ¿verdad? Tiene la gloria a ganar. No, la gloria no la tiene nadie ganar. Quien la tiene ganar es Jesucristo, en favor del ser humano que acepta el pago, que acepta que Él rompió el acta de decreto que había contra cada uno de nosotros. Bien, pero finalmente los marineros, menos mal, se dieron cuenta de que no tenían otra opción, Y el Señor a veces hay a personas que nos tiene que llevar a situaciones límite para que nos rindamos de verdad y dejemos la rienda de nuestras vidas y digamos, mira, yo estoy llevando esta cuadriga de mi vida 40 años y no me va bien, toma, coge ya las riendas de mi vida, que ya está bien, hombre, que ya está bien que yo quiera dirigir mi vida, toma tú las riendas de mi vida. Esa es la conversión, cuando depositamos nuestra confianza, nuestra vida, la rienda de una cuadriga era un carromato de estos antiguos. Bien, vamos a leerlo, estamos terminando en Jonás capítulo 11, versículos 14 y 15. Van, despiertan a Jonás, después le dicen cómo tienen que salvarse, no hacen caso y cuando se ven que están en una situación límite es cuando lo hacen. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y dice, uy, que esto parece muy sangriento. Tuvieron que sacrificar una vida. Sí, pero es lo que había. Sacrificaron una vida para que llegara la bonanza. Es una lección espiritual que podemos ver aquí, que el sacrificio de un hombre salvó la vida de muchos marineros. La palabra del Señor dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, Adán, y por otro hombre salió corriendo el pecado del mundo. El justo muriendo por los injustos en la cruz del Calvario. Pues así es el sacrificio de Cristo, que salva nuestras vidas y nos da la victoria sobre todo y cada uno de nuestros problemas. Versículo 26 del capítulo 8. Jesús dice, ¿por qué teméis, hombre? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Es que daros cuenta, y pienso que nos pasa a nosotros, todos estos discípulos habían estado viendo la curación del leproso, la curación del siervo del centurión, la suegra de Pedro, endemoniados ser liberados, enfermos sanados, y después de ver tanto milagro, tenían miedo y no creían. ¿Os dais cuenta que los milagros nos salvan? Si yo lo veo, si no lo veo, no lo creo. Mentira. Si no te arrepientes, no te salvas. ¿Qué tiene que ver el milagro con la salvación? Siempre vamos buscando la salvación, la sensación. Queremos alimentar las emociones, el alma. Y cuando contamos testimonios, y entonces llegó Cristo, salvó y lo sanó y empezó a andar. ¡Amén! Bueno, pues gloria a Dios.
Pero ¿y si oramos y una persona no se sana y se muere? ¿Qué hacemos? Es que tenía poca fe. Dicen los que, bueno, no quiero decir nada, pero cuando me encontraba mal allí en el monte, alguien me dijo, bueno, eso es que hay que confiar menos en la ciencia. ¿Cómo que hay que confiar menos en la ciencia? Si el Señor ha puesto la ciencia. Pero ¿cómo a esta altura en el siglo XXI los creyentes pueden seguir pensando así? Claro que confío en la ciencia y en los médicos, y oramos para que los médicos no tengan Alzheimer, ni tengan, ¿cómo se llama?, Parkinson, porque como te opera una persona con Parkinson vas apañado. Creemos en la medicina, creemos en el poder de Dios, pero creemos en la medicina. Pero estamos más pendientes del milagro que del poder de Dios, que es distinto. Cuando le bajaron al paralítico, Jesús podría haberle dicho, nene, levántate que yo voy a hacer magia, como el David Copperfield. No. Tus pecados te son perdonados, porque al Señor le importa más la salvación de tu alma que la sanidad. Pero los emocionales buscan sanidades. Buscan sanidades y milagros porque quieren... quieren llenar... y no hay que llenar tanto las emociones, hay que llenar el espíritu. El espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y las emociones están en el alma. Y es tan difícil a veces pasar de ser un creyente almático, sensitivo, a realmente estar en el espíritu sin sensación ninguna. ¿Qué sensación tuvo Jesús en la cruz del Calvario cuando le estaban clavando los clavos? Sentía esa emoción del milagro visto, no sentía dolor, porque le estaban atravesando los tendones, las venas, los huesos. Y esa es la vida cristiana a veces. Por eso nos desviamos y miramos más el milagro que realmente la enseñanza espiritual que el Señor tiene en su palabra. Y aun cuando predicamos, los mismos predicadores nos desviamos a contar el milagro para que haya sensación en la sala. No. Vamos a ver la enseñanza de eso que hizo el Señor. Porque si queremos ver cosas espectaculares, os metéis en YouTube y hay un mago llamado David Copperfield y podéis ver toda la magia que queráis. El Señor no multiplicó panes para hacer magia, ni resucitó muertos por hacer magia. Él lo hizo para demostrar que Él era el Mesías, el ungido, el que venía a salvar las almas. Claro, por sus llagas fuimos curados, por supuesto. Él sana a quien quiere, cuando quiere y de la forma que quiere por su santa voluntad. Terminamos. No podemos decir que los discípulos perdieron totalmente su fe a pesar de que estaban asustados, porque de hecho ¿a quién se dirigieron? A Jesús. Y le despertaron. Señor, por favor, que vamos a perecer. Por favor, Señor, que vamos a perecer. Y el Señor se despertó y entonces pues se dirigió al viento y el viento se calmó y dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. Vamos a leer en Isaías 43:2, un versículo del Antiguo Testamento. Es una promesa que dice, cuando pases, lo conocemos, por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2, sí, ahí hemos leído. Por lo tanto, en el momento en que Jesús reprendió la tormenta, la tempestad, los rayos, los truenos, el oleaje, todo se hizo bonanza. Ellos tuvieron que decir, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Por qué? Porque Dios le estaba respaldando. De la misma manera que Dios ha respaldado a muchos personajes bíblicos que voy a nombrar rápidamente. Respaldó a Moisés abriendo las aguas del Mar Rojo. Estamos hablando de fenómenos de la naturaleza. ¿Para qué? Para que Israel pasara en seco. Josué, cuando Israel pasa a Canaán, el río Jordán se divide. El terremoto que derriba las murallas de Jericó. Cuando Josué ordena al sol y a la luna que se detengan. Este texto ahora se está predicando en enseñanza religiosa evangélica, que, bueno, dicen algunos que esto, yo no pongo a los críos ningún vídeo sin enterarme antes de que haya veracidad, porque a veces hay mucha mentira dentro de los vídeos, muchos, ¿cómo se llama? Fake news, los que entendéis de esto. Pero bueno, dicen que en la NASA estaba un hermano creyente llamado Harold Hill, y que parece ser de que en las computadoras había como un problema temporal de un día que les faltaba, y parece que un creyente dijo, bueno, es que la Biblia dice que el día que falta está en la Biblia. ¿Dónde? En Josué 10. Estaba luchando, estaba oscureciendo y le dijo a Josué, sol, detente en Ajalón, y tú, luna, detente en Gabaón, dice la Biblia. Y el sol se detuvo casi un día entero. Podríamos estar con este texto. Y aquellos señores de la NASA dijeron, sí, pero nos falta un día. Y ese día que describe la Biblia es de 23 horas y 20 minutos. Faltan 40 minutos, no importa. Primera de Reyes, capítulo 20. El profeta iba a morirse.
¿Qué es más fácil, que la sombra avance o que retroceda? Y la sombra retrocedió 15 grados los 40 minutos que faltaban, que completaba el día, que le faltaba a aquellos señores de la NASA. Esto se cuenta como testimonio de que la palabra de Dios es verdad. Y aunque esta historieta sea verdad o no sea cierta, pero hay muchas cosas que sí son ciertas, las dimensiones del arca de Noé. Cualquier ingeniero aeronáutico diría que las medidas exactas que se encuentran en la palabra del arca de Noé son las medidas para que un barco no se hunda. Y eso está escrito miles de años antes de que Jesucristo naciera. Bueno, me he entretenido ahí un poco porque a mí aquello de Josué me gustó mucho. Elías y Eliseo dividieron las aguas, etc., etc. Y muchos tantos milagros. Por lo tanto, terminamos, hermanos, con Jesús en nuestra barca. Esto me suena a una alabanza de la escuela dominical, pero bueno, con Jesús en nuestra barca no hay tormenta que nos intimide. No va a haber tormenta que nos intimide. Claro, yo aquí estoy hoy muy envalentonado, pero después cuando me viene a mí la tormenta, me voy corriendo y ¡ay, socorro! Se me ocurrió mirar, yo soy de los que miran mucho en internet y cuando me detectan algo, enfermedad o lo que sea, cuando empecé con el glaucoma recuerdo que me metí en una página que decía glaucoma, la primera causa de ceguera en el mundo. ¡Ah! Solté hasta el móvil y todo de miedo que me dio. Claro, pero me metí en una página que decía que en África, no sé, en Senegal, no sé qué países, todos los que tenían glaucoma se quedaban ciegos porque la medicina allí, pues parece ser, en algunos países no llega. Y claro, eso demuestra nuestra desconfianza en situaciones, pero van a venir situaciones y la realidad es que al final nos vamos a morir todos. Ahí estamos como aquel predicador que dijo, hermanos, ¿quién quiere irse para el cielo? ¡Amén! ¿Quién se quiere morir? Después nadie levanta la mano, pues si no te mueres no te vas para el cielo. Nos gusta la emoción. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Yo me voy para el cielo! Pues te tendrás que morir. Y pregunté también, ¿y por qué Jesús resucitó a Lázaro? ¿Por qué Lázaro en su epitafio tenía 2 fechas de muerte y se murió 2 veces? ¿Qué más da que se resucite un muerto? Si al final es que se va a morir de nuevo. Porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero bueno, el tiempo que el Señor nos tenga, y espero que muchos años, y con salud, que podamos disfrutar la hermandad, la comunión dentro de la Iglesia, pues que podamos tener a Jesús en nuestra barca confiando en Él. Y si vemos un hermano, me ve a mí con temor, pues danme una palma y decir, Domingo, que lo predicaste, así que aplícate el cuento. Yo os dejo, yo no me voy a enfadar. Yo no me voy a enfadar. Si alguien se acerca muy cariñoso, Domingo, aplícate el cuento que tú hablaste de la confianza, cuando me haya sido un poco temeroso. Así que, bueno, contamos con el favor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Su presencia está aquí en esta mañana. Tenemos comunión los unos con los otros y es una bendición ser cristiano. No podríamos haber escogido otra cosa mejor en nuestra vida que decirle a Jesús un día, sí, 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 aceptamos tu sacrificio, lo aceptamos. Así que el Señor bendiga su palabra y la semana próxima, si Dios quiere, continuamos.